Devocionales para el Alma le da la bienvenida a esta serie especial, Como Cordero al Matadero, recordando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aproximadamente 3 años y medio pasaron los discípulos con Jesús durante su vida de ministerio en la tierra. Fueron años en los que vieron a Jesús hacer cosas tan impactantes, vieron milagros tras milagros, pero algo que nos debe llamar la atención es que los discípulos, de todas las cosas que vieron hacer a Jesús, solo hubo una de la cual le pidieron que les enseñara. No fue el controlar la naturaleza, no fue el resucitar muertos, no fue el multiplicar la comida, no, sino que fue con respecto a la oración. En Lucas 11:1, Lucas registra que uno de sus discípulos le pide a Jesús después de verlo orar, enséñanos a orar. Y es que al analizar las oraciones de Jesús hay mucho que aprender. Es por eso que en este devocional reflexionaremos sobre el momento en el que Jesús ora en Getsemaní, que se encuentra en Lucas 22, 39 al 46. A manera de contexto, Jesús está en este momento a menos de 24 horas de ser crucificado. Jesús sale del aposento alto donde tuvo la Santa Cena con sus discípulos y, según describe el pasaje, se dirige al Monte de los Olivos. Este era un lugar que Jesús y sus discípulos frecuentaban mucho. En este momento solo le siguen 11 de sus discípulos. Judas ya no está porque él salió del aposento alto cuando todos estaban ahí. En el pasaje existe una palabra que en sus diferentes conjugaciones es la que más se repite. Esta palabra está relacionada con la oración. Orad aparece 2 veces, oró una vez, oraba una vez y oración una vez, por lo que vemos que el autor da un fuerte énfasis en este pasaje a la oración. No es de extrañarse, ya que Lucas es el que más registra los momentos de oración en la vida de Jesús con respecto a los demás evangelios, y principalmente antes de acontecimientos definitivos de su ministerio, tal como el que está a punto de suceder. Por lo que en este devocional reflexionaremos sobre 2 de los 3 puntos relacionados con la oración descritos en este pasaje. El tercero lo estaremos reflexionando en el próximo devocional, si Dios lo permite. Punto número 1, la oración de Jesús. Con respecto a Jesús, los versículos 41 y 42 dicen lo siguiente: y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¡Qué oración tan impactante! Que nos deja muchas lecciones. Aquí vemos a Jesús que nos enseña cómo orar cuando estamos en momentos no de tensión, sino de extrema tensión. El versículo 44 dice que Jesús estaba en agonía. Según el diccionario bíblico, esta palabra llegó a utilizarse para denotar una extrema tensión emocional y angustia. Jesús sabía lo que venía y en su humanidad está experimentando una extrema tensión emocional y angustia, por lo que es una oración que nos enseña a orar cuando nos encontramos también en situaciones de extrema tensión emocional y angustia. Pero antes de expresar su petición en oración, ora dirigiéndose al Padre y lo hace de rodillas. De la misma manera debemos hacer nuestra oración dirigida a Dios Padre y con una actitud de adoración y reverencia, reconociendo que Él es el único digno de toda honra, alabanza y adoración. Luego Jesús le hace una petición al Padre relacionada con lo que le va a suceder en pocas horas y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, en su humanidad Jesús no deseaba experimentar lo que estaba por sucederle y le pide a Dios que le quite dicha situación, que permita que no la experimente. De la misma manera nosotros, cuando nos encontramos en situaciones de extrema tensión, oramos y le pedimos a Dios que nos quite dicha situación que estamos experimentando. Pero, ¿qué debemos hacer ante tales situaciones? Bueno, Jesús nos da el ejemplo y nos describe que debemos orar al Padre con actitud de adoración y reverencia, debemos exponer nuestro deseo, pero este deseo debe ir seguido con las mismas palabras de Jesús que dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. He aquí la clave. Vamos en oración a Dios para alinear nuestra voluntad con la de Dios y no al revés. Exponemos nuestro deseo, pero le pedimos que se haga su voluntad y no la nuestra. Es decir, nuestro mayor deseo debe ser que la voluntad de Dios sea hecha. ¡Qué gran enseñanza! Ahora el punto número 2, la respuesta de Dios Padre a la petición de Jesús. El versículo 43 dice lo siguiente, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¡Wow!
Si la oración de Jesús nos deja grandes enseñanzas, la respuesta de Dios Padre también. Vemos aquí que la respuesta fue inmediata. Un ángel del cielo se le aparece para fortalecerle. Si analizamos bien la respuesta de Dios, y si no conociéramos bien el plan de Dios con la vida de Jesucristo, quedaríamos sorprendidos con la respuesta de Dios Padre. Hubiéramos esperado que el ángel que se le apareció a Jesús le hubiera dicho: sí, se cumplirá tu deseo inicial de que no vas a pasar por la prueba que ibas a pasar. Pero no, Jesús al final de su oración dijo que se hiciera la voluntad de Dios Padre y no la suya. Entonces vemos que todo lo que Jesús iba a comenzar a experimentar en un par de horas no sería quitado de su vida. Al contrario, el plan sigue firme, por lo que la respuesta de Dios es más bien fortalecerlo, para que pase firme y obediente por todo lo que va a experimentar y se logre el objetivo trazado. Hermanos, muchas veces las situaciones que nos producen extrema tensión emocional y angustia no serán quitadas de nuestra vida, porque es la voluntad de Dios que pasemos por ellas. En cambio, la respuesta de Dios a nuestra petición de que se haga su voluntad es la misma que se le dio a Jesús. Recibimos fortaleza, no a través de un ángel, pero sí a través del Espíritu Santo que está en nosotros y a través de creer a las promesas que encontramos en su palabra, porque llegamos a entender que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, mantengámonos firmes y obedientes, aún en medio de las situaciones de extrema tensión, y así Él recibirá toda la honra y la gloria que se merece. Que el Señor les bendiga. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube, o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con usted.